los alumnos, continuamos con nuestra clase. Estamos en aparato cardiovascular, palpación del choque de la punta. ¿Se escucha? Por favor, dígame. Doctor, buen día. Sí se le escucha, doctor. Ya, entonces, choque de la punta. El choque de la punta debe ser estudiado por la palpación. Debemos aplicar la palma de la mano sobre el precordio, para poder percibir el choque de la punta, que normalmente se ubica en el quinto espacio intercostal, algo por dentro de la línea medio clavicular. En general se hace con el paciente en decúbito dorsal, ¿no? Investigamos aquí en el choque de la punta su localización, extensión, intensidad y movilidad. Coloque la mano derecha abierta con los dedos extendidos sobre los espacios intercostales en el área precordial. Esta área es la proyección aproximada del corazón en la pared anterior del tórax. Es un paralelogramo cuyos límites horizontales son segundo y quinto espacio intercostal. Localice con el dedo índice el choque de la punta, donde usted ya sabe que normalmente se encuentra. En los adultos puede o no ser visibles o palpables, siendo más perceptible en los individuos delgados, más perceptible todos los individuos delgados. Localización, ¿no? Entonces aquí, localización, hemos hablado entonces, bueno, localización. En localización tenemos variaciones fisiológicas. En variaciones fisiológicas hablaríamos sobre los normolíneos, ¿no? Una persona normal. El choque de la punta se localiza en el quinto espacio intercostal izquierdo, de 6 a 10 centímetros de la línea medio clavicular. Ustedes saben dónde está medio clavicular, entonces ubícate, de eso hemos hablado. Mientras en los individuos brevilíneos, son los más bajitos, más gorditos, ¿no es cierto? Es palpable en el cuarto espacio intercostal izquierdo a más de 8 centímetros de la línea medio external. En los longilíneos, o sea, delgados, altos, ¿no es cierto? En los longilíneos, a nivel del sexto espacio intercostal izquierdo, a menos de 8 centímetros de la línea medio external. Variaciones patológicas. ¿Qué variaciones patológicas? Hemos hablado de las fisiológicas, personas normolíneos, brevilíneos, longilíneos. Ahora, variaciones patológicas. En hipertrofia ventricular izquierda tendremos un exagerado choque de la punta, tanto en amplitud como en la duración, encontrándose desplazado para abajo, hacia abajo, para abajo, sexto o séptimo espacio intercostal izquierdo, y para afuera de la línea medio clavicular en dirección a la línea axilar. ¿Saben? También conocemos la línea medio clavicular, la línea axilar también, ¿no es cierto? Mientras en la hipertrofia ventricular derecha se observa un latido sistólico a nivel del cuarto espacio intercostal izquierdo junto al borde external izquierda. Algunas veces la hipertrofia ventricular derecha es traducida por la presencia de latidos epigástricos, o sea, en epigástricos de gran amplitud. En casos de gran derrame pleural gran neumotórax, el choque de la punta acostumbra estar desviado para el lado opuesto, ¿no? Opuesto al proceso patológico. Los aneurismas de la aorta torácica, tumores de mediastino, enfisema pulmonar y retracciones pulmonares también pueden desviar el choque de la punta, ¿no? Entonces, hemos hablado de lo que es la localización. Ahora hablaríamos de extensión.
Normalmente el choque de la punta es cubierto con el pulpejo digital. En las grandes hipertrofias es una área mayor, pudiendo ocupar 2 o 3 pulpejos digitálicos. Cuando hay una gran dilatación o hipertrofia del choque de la punta, el choque de la punta llega a abarcar toda la palma de la mano. ¿Ya? Hablaríamos lo que es la intensidad. Depende del espesor de la pared torácica, tamaño del corazón y de su fuerza contráctil. La intensidad es mayor en los sujetos delgados, en los estados hipercinéticos y las grandes hipertrofias ventriculares, principalmente izquierda. Cuando es muy fuerte, llegando a levantar el pulpejo digital del examinador, denominándose ictus propulsivo, es menos intensa en los obesos, en los grandes derrames o cuando una condición atenuadora entre el corazón y la pared torácica, como enfisema pulmonar, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la intensidad. Y luego hablaríamos en cuanto a la movilidad. En cuanto a la movilidad, generalmente el choque de la punta es móvil, o sea, puede moverse al lado derecho o al lado izquierdo, ¿no? Es móvil, desplazándose para la derecha o para la izquierda, de acuerdo con el decúbito adoptado. El examinador localizará el choque de la punta con el paciente entre el decúbito dorsal, primeramente, entre el decúbito dorsal. Puedo decir está en quinto espacio, ¿no es cierto? Luego indicará cambio de decúbito lateral izquierdo y decúbito lateral derecho, por los dos lados. Se observará el desplazamiento del choque de la punta, que deberá ser de aproximadamente 2 centímetros. Entonces, digamos, si lo pongo al paciente, estaba en el quinto espacio, se pongo de decúbito lateral derecho, entonces se viene a 2 centímetros al lado derecho, ¿no es cierto? Igual al lado izquierdo. En los casos de pericarditis constrictiva, el choque de la punta será inmóvil. ¿Ya? Entonces, es en cuanto a esto. Hablaríamos de lo que es frémito cardiovascular. Consiste en una sensación táctil determinando por las vibraciones producidas por el corazón, percibido por la palpación y constituye la expresión palpatoria del soplo cardíaco orgánico de alguna intensidad. Ojo, es habitual compararlo al que se siente cuando se palpa el cuello de un gato que ronronea y se denomina frémito catario. Al encontrarse frémito, se debe investigar. A. Localización. ¿Cierto? Localización. El local donde se palpa el frémito en general está relacionado con los focos de auscultación, que ahorita vamos a hablar. B. Tiempo. ¿En qué ciclo cardíaco ocurre? ¿En sístole, diástole o es continuo? C. Intensidad. ¿Es intenso, leve, moderado? Debiendo utilizarse una escala de 1 a 4 cruces. Probablemente si es leve, una cruz, leve a moderado, 2 cruces, 3 hasta 4 cruces el máximo. La interpretación de los frémitos es la misma de los soplos cardíacos. ¿Ya? Luego pasaríamos a hablar de la percusión. Hasta algunos años atrás se realizaba percusión para determinar el aumento, tamaño del corazón. Hoy en día se utiliza la radiología de tórax, o mejor, ecocardiograma, nos proporcionará mucho mayor información, sobre todo más precisa para determinar área cardíaca, para hablar si es cardiomegalia o no, ¿cierto? O es normal la cuestión, entonces con eso determinamos. Entonces ya no se utiliza la percusión, antiguamente determinaban la cuestión
el tamaño o el área cardíaca, su letra cardíaca, percutiéndolo, ¿no es cierto? Entonces, ahora pasaríamos a hablar lo que es la auscultación cardíaca. Eso es lo más importante, ¿no es cierto? La auscultación del corazón continúa siendo un recurso indispensable para el diagnóstico de las enfermedades cardíacas, pues sin duda alguna es el método de exploración precordial más valioso. A pesar de las limitaciones que tenemos, ¿no? Que pueda tener, más que todo tenemos el pudor de algunas mujeres, ¿no? Hay limitaciones, no se dejan a veces. O la falta del aseo de algunos pacientes, ¿no? Hacen un poco cierta resistencia, digamos. Focos de auscultación, ahí está el foco de auscultación. La demarcación de los focos de auscultación no significa que el examinador va a colocar el receptor del estetoscopio apenas en los locales de auscultación o focos de auscultación, sino estos focos sirven como puntos de referencia. Para iniciar la auscultación precordial, conviene colocar el diafragma del estetoscopio primeramente en el mesocardio y después de los diferentes focos de auscultación, finalmente en la región subclavicular, en la axila izquierda, en el epigastrio, en el cuello, en la región interescapulovertebral, que tiene que ver el corazón de atrás, dirán. Entonces, hay algunas veces los soplos que pueden irradiarse, ¿cierto? Entonces, esa es la razón. Entonces, los focos de auscultación son los siguientes. Ahí tenemos. Foco mitral. Sede es choque de la punta. Sabemos dónde está el choque de la punta. Foco aórtico, segundo espacio intercostal derecho, línea paraesternal. El foco pulmonar, segundo espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal, ¿no? Foco tricuspidia en la base de apéndice sifoides, anatómicamente saben dónde está. Hay otro foco accesorio aórtico, tercer espacio intercostal izquierdo, en la línea paraesternal. ¿Listo? Entonces, estos son los focos de auscultación. Hay algunos médicos, no sé de qué universidad se hayan salido, no saben siquiera de focos, es una cosa grande la cuestión. Hablaremos lo que es técnicas de exploración. Para realizar una correcta auscultación, se debe seguir las siguientes normas. ¿Cuáles son estas siguientes normas? Estetoscopio. Estetoscopio. Está mal escrito eso, ¿no? Estetoscopio. 1. Existen varios modelos casi con los mismos componentes. Las olivas auriculares, un armazón metálico, tubos de goma y receptor. Las olivas auriculares son pequeñas piezas cónicas para la adaptación del conducto auditivo externo, ¿cierto? Mientras el armazón metálico, ¿no? Tenemos también ahí, que se comunica con las piezas auriculares con el conducto flexible del tubo de goma. Estos tubos de goma tienen un diámetro de 0.4 centímetros con una longitud de 30 a 40 centímetros, medidas considerables para el mejor rendimiento acústico para el aparato. Los receptores son los siguientes. Diafragma tenemos. Diafragma dispone de una membrana semirrígida, tiene un diámetro de 3 a 3.5 centímetros, es adecuado para auscultación general. No sirve para el corazón, no sirve para el abdomen, no sirve para los pulmones, etc. La campana tiene un diámetro de 2.5 centímetros para auscultar ruidos de baja frecuencia. Más que todo utilizamos para auscultar tercer o cuarto ruido cardíaco. Más que todo, para eso utilizamos esto, ¿no? Luego hablaríamos aquí dos
ambiente silencioso, lo que necesitamos. Es una condición indispensable para realizar una buena auscultación. Los ruidos cardíacos son de pequeña intensidad y para escuchar es necesario un completo silencio. Cuando un estudiante está auscultando, el resto del grupo debe guardar absoluto silencio. 3. Posición del paciente y del examinador. ¿Cómo se van a posicionarse? El examinador y el paciente deben colocarse cómodamente en el momento de la auscultación, que será efectuada con el paciente en posición echado, sentado o de pie. También puede ser de cúbito lateral izquierdo. Para auscultar los focos de punta con la mano izquierda en la cabeza. Más que todo cuando ponemos de cúbito lateral izquierdo, ¿no? La posición habitual del paciente es de cúbito dorsal. Debe estar echado de cúbito dorsal. Habitual. Con el tórax completamente descubierto. El examinador debe colocarse al lado derecho del paciente, de pie, sentado, conforme a la altura de la cama o de la camilla del paciente. 4. Orientación del paciente. Solicitudes realizadas al enfermo o al paciente deben ser claras, como inspiración profunda. Si dices, ahora inspira, entonces tienes que demostrarle, hablar de la cuestión. Expiración de modo forzado, que deben ser realizados con un lenguaje simple y clara la cuestión. ¿Cierto? Porque estás auscultando, entonces, quieres auscultar en el momento de la inspiración, expiración, etcétera, ¿no? Pero no es dato. Aló. Perdone, ¿con quién hablo? Dígame qué cosa quería. 5. Selección del receptor adecuado. O sea, el receptor del estetoscopio, ¿no? Adecuado. El receptor del diafragma es más apropiado para escuchar el ruido de alta frecuencia, ya sea primer y segundo ruido cardíaco. En cuanto el receptor de la campana capta los ruidos de baja frecuencia, hemos dicho como tercer, cuarto ruido cardíaco. 6. Aplicación correcta del receptor. El receptor, sea del tipo del diafragma o de campana, debe estar levemente apoyado sobre la piel del tórax, con perfecta coaptación de su borde o de sus bordes en focos de auscultación. Además, se recomienda que el receptor es colocado directamente sobre la piel y nunca sobre la ropa del paciente. Hay muchos por encima de la ropa, encima de la chompa, encima del saco están auscultando. No hay eso, tiene que estar descubierto. ¿Listo? Ahora hablaremos de lo que son los objetivos de la auscultación cardíaca. Al auscultar al corazón, deben ser considerados los siguientes aspectos: los ruidos cardíacos, ritmo y frecuencia cardíaca, alteración de los ruidos cardíacos, soplos, rote pericárdico. La auscultación cardíaca requiere una máxima concentración mental y durante algunos minutos de auscultación se recorre toda la área precordial, ¿no? Toda la área precordial. Primero, identificar primer y segundo ruido cardíaco y los intervalos que los separan. Segundo, conocer el ritmo cardíaco. Si es regular o irregular, habiendo apenas 2 ruidos cardíacos, primer, segundo ruido, o sea, lu, du, ¿no es cierto? Tercero, evaluar primer y segundo ruido cardíaco. Cuarto, frecuencia cardíaca, el número de latidos por minuto y comparar con el número de pulsaciones
de pulso arterial para investigar el déficit del pulso. Ojo. Quinto, investigar fase sistólica y diastólica para detectar los soplos y ruidos agregados y establecer si son soplos sistólicos o soplos diastólicos con el empleo del pulso arterial y con la finalidad de que esta debe ser útil para un principiante. De esa manera, entonces, aprende el principiante, ¿no? Se debe iniciar la auscultación a partir del foco mitral. Primero se ausculta el foco mitral, pero debe evitar pasar rápidamente de un foco a otro. Debemos evitar pasar de un foco a otro. ¿Por qué? Esto nos lleva a un error. Además, debemos examinar numerosos puntos intermedios, regiones adyacentes, moviendo el estetoscopio en forma lentamente de un foco mitral al foco tricuspide paso, segundo lugar. Y luego al foco pulmonar y aquí al foco aórtico al último. Existen ciertas maniobras que acercan al corazón a la pared torácica y aumentan ciertos ruidos que debemos emplear estas posiciones accesorias como para explorar el foco mitral, colocar al paciente de decúbito lateral izquierdo. Ojo, decúbito lateral izquierdo. Ese decúbito lateral izquierdo también llaman decúbito de Pachón. Aquí se intensifican los ruidos cardíacos y soplos en focos de punta, llaman también. Estos focos de punta son mitral y la tricuspidia. Mientras en posición sentado, con inclinación hacia adelante, puede ponerse de manifiesto los soplos de base. ¿Quiénes están de base? El foco aórtico y pulmonar. La auscultación debe hacerse con el paciente en reposo, con una respiración normal y después durante la respiración forzada, en apnea post-inspiratoria y después apnea post-expiratoria. Por último, después de realizar ejercicio, hacer el ejercicio por último, si no auscultas bien, bueno, depende de la cuestión, si hay condiciones o no, no vas a hacer pues, el ejercicio a un paciente cardíaco que está a las justas, ¿no? Que debe ser para desmascarar algunos soplos. Puede ser unas planchas o recogiles, ¿no? Cuando se practica la auscultación, la investigación inicial debe ser estudiado las características de los ruidos cardíacos, ¿no? Características de los ruidos cardíacos, frecuencia, ritmo, intensidad. Habitualmente en la revolución cardíaca, los ruidos cardíacos son dos, habitualmente. O sea, estos dos son, diremos, primer ruido. El primer ruido es el principal elemento de la formación del primer ruido cardíaco por el cierre de las válvulas auriculoventriculares mitral y tricuspidia y por la apertura de las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar, que no se superponen, sino que se prolongan. El componente mitral antecede a tricuspidia, coincide con el choque de la punta, ojo, y con el pulso carotidio. Su onomatopea es loop, 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 ¿no? El pequeño silencio que corresponde a sístole ventricular dura 0.3 centésimas de segundo. En condiciones normales, el primer ruido tiene mayor intensidad en el foco mitral. Ahí escuchamos mejor. B. Segundo ruido. Corresponde al cierre de las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar, ocasionando con el retroceso de la sangre, se escucha mejor en los focos de base. Focos de base hemos dicho, aórtica y pulmonar. Tiene su onomatopea de dup, 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 ¿no es cierto? El gran silencio que corresponde a la diástole ventricular dura 0.48 centésimas de segundo. En condiciones normales, el componente aórtico precede a la pulmonar.
Mientras el tercer ruido se escucha solamente 30% de sujetos sanos en el APIG y después hacer ejercicios, hacer ejercicio, ese tercer ruido es cuando existe protodiastólico y se debe a la vibración de la sangre al llenar al ventrículo. Luego hablaremos lo que es el ritmo, ¿cierto? Ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco es normalmente regular o debe ser rítmicos, ¿cierto? Rítmicos, pudiendo presentar algunas variaciones respiratorias, la arritmia sinusal. O sea, hay arritmia sinusal, aparece en el momento de la respiración, en el momento de la inspiración aumenta la frecuencia cardíaca, en el momento de la expiración disminuye, entonces se llama arritmia sinusal. Algunos jóvenes o niños pueden tener esto. No tiene importancia, no tiene tratamiento, nada. Si a este paciente le hace hacer un poco de ejercicio, se normaliza también. ¿Ya? Cuando hay irregularidades, puede ser debido a las arritmias cardíacas, ya sean extrasístoles ventriculares, fibrilación auricular, extrasístoles supraventriculares, etc., siendo mejor identificarlo por electrocardiograma si hay dudas aquí. Estoy auscultando algo irregular. ¿A cuál de las arritmias corresponde mejor? Electrocardiograma, ¿cierto? Frecuencia cardíaca. Normal, ¿no? En latidos por minuto. En recién nacidos, 130 a 160 latidos por minuto. Recién nacidos. Lactantes, 110 hasta 130 latidos por minuto. Niños, 80 a 120 latidos por minuto. Mientras nosotros los adultos en reposo, 60 a 100 latidos por minuto. Término medio, puede ser con 70. Pero el aumento de la frecuencia cardíaca se denomina taquicardia, mayor de 100 latidos por minuto, que aparece en diversas condiciones, tales como grandes emociones, esfuerzo físico, en ciertas patologías como hipertiroidismo, estados hiperactivos, en ciertas arritmias como taquicardias paroxísticas supraventriculares, taquicardia ventricular, etcétera, etcétera. La disminución de la frecuencia cardíaca se denomina bradicardia. Tiene que ser menor de 60 latidos por minuto. Puede ocurrir en atletas entrenados, ¿no? Bloqueos auriculoventricular total, parcial, intoxicación digitálica, mixedema, enfermedad del nódulo sinusal, hipertensión endocraniana, etcétera, etcétera. Entonces, los pacientes están con menor de 60 latidos por minuto la acción, ¿cierto? Entonces, estos son más que todo esto, ¿no? Entonces, mañana podemos terminar, más que todo con los soplos, que tienen que entenderlo bien, ¿no? Entonces, todavía falta aquí la intensidad, los reforzamientos, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, buen día. Sí. Doctor, una consulta. El tercer y cuarto ruido cardíaco, ¿en qué casos más o menos se pueden apreciar? Mañana vamos a decir, ahorita hemos dicho lo que es el tercer ruido, ¿no es cierto? Este tercer ruido, digamos, se escucha solamente el 30% de los sujetos sanos, y más que todo a nivel del APEG, después de hacer ejercicio la cuestión. Ese tercer ruido aparece como protodiastólico, o sea, inicio del diástole. Se debe a la vibración al llenado ventricular. Entonces, no son hechos, claro, algunas veces con las insuficiencias cardíacas puede acompañarse. Lo principal para ustedes es primer, segundo ruido. Claro, después de dominarlo, sí se puede utilizar la opción, pero estamos haciéndole, pero vamos a hablar de tercer y cuarto ruido. Los tercer ruido, prácticamente cuando hay vibración y llenado del ventrículo. ¿Listo? ¿Algo más? Doctor, buen día. Sí. Doctor, una consulta. Con respecto a las personas obesas, ¿cómo podemos realizar una buena auscultación? Mira, a las personas obesas vas a auscultar la cuestión.
¿no? Entonces, quizás algunos soplos leves, moderados, puede pasar desapercibido. Sí, se escucha la cuestión. Primer, segundo ruido, vas a escuchar. Pero quizás así hay soplos leves, de una intensidad leve, moderado, quizás puede pasar desapercibido. Entonces, ahí también ya te manda la clínica, la cuestión, digamos, tendrás que verlo, si hay ingurgitación yugular, hay edemas, hay hepatomegalia, hay ascites, hay, digamos, al auscultar al pulmón, estertores en bases pulmonares o no. Entonces, en los últimos casos, tienes que ayudarte si hay dudas, si hay sospechas, algo, entonces con la radiografía, con ecocardiograma, claro, también hasta el electrocardiograma entra todo, ¿no? Entonces, sabéis, claro, aquí en nuestro medio, por ejemplo, es un poco bien difícil porque hay patologías aquí en nuestro medio, más que todo con la poliglobúlicos, ¿ya? Hay pacientes obesas o pacientes obesos, son poliglobúlicos, y ya están evolucionando a una insuficiencia cardíaca derecha, o sea, cor pulmonar crónico la opción. Entonces, ahí es el problema. Entonces, aunque sea que lo hagas electrocardiograma, ellos ya lo tienen, digamos, eje desviado hacia la derecha, y hay hipertrofia en la derecha, todo lo hacen. O algunos inclusive te pueden estar haciéndote las arritmias como fibrilaciones auriculares, todo, ahí también. Entonces, ahí es el problema cuando uno se encuentra con esos pacientes, es esto, las dudas que hay. Entonces, para eso ya tiene que ser uno ya con mucha experiencia. El problema es para los principiantes, la cuestión, algunos médicos generales también tiran ahí, como que dice, tiran cuadras, ¿no? Entonces, eso es esto. ¿Algo más? Lo que ustedes tienen que tener es tener buen estetoscopio. El mejor estetoscopio siempre es el Littmann. Es americano. Claro, hay ya copias, algunos cientos que tampoco casi no sirven, entonces hemos utilizado nosotros todo tipo de estetoscopios. Y no caminar con estetoscopios prestados, pues, o del hospital o de las clínicas. Tener su propio, uno está totalmente familiarizado con todo con este equipo, la cuestión. Para el médico, ¿qué cosa más? Para mí, yo camino mi estetoscopio, mi tensómetro, mi linterna, y, ¿cómo se llama? Mi oxímetro, para mí es suficiente, ¿no? Entonces, esa es tu herramienta de trabajo, la opción, claro, para mí, el que quiere movilizarse, su carro es su herramienta de trabajo, tu celular es tu herramienta de trabajo, la opción, ¿no? Para ustedes, la opción, tu estetoscopio, tensiómetro, tu termómetro, tu oxímetro, ¿cierto? Entonces, cosas, tener la opción a mano. ¿Algo más? Bueno, mañana pasamos entonces algunas en cuanto a la intensidad, reforzamiento, desdoblamientos y después soplo cardíaco, ¿listo? ¿Ya? Entonces, si no hay preguntas, hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias. Me queda bien. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana.